Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusicuy Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. Bienvenidos a Cusicuy Podcast. Yo soy Cris Mervaca y te seguiré acompañando en este viaje cultural. Hoy tenemos con nosotros a uno de los grandes exponentes de nuestra música andina en el Cusco, una agrupación joven que viene difundiendo su música a nivel nacional. Hablamos de Pacarina. Con nosotros, John Acuña y Michelle Cagua. Bienvenidos, chicos, qué lindo tenerlos acá. Bueno, Cris Mervaca, muchísimas gracias por esta oportunidad, dirigirnos a tu público, también a nuestros seguidores, y agradecerte por este espacio que de hecho va a ser muy productivo para que la gente conozca más de Pacarina y podamos conversar respecto a nuestra música. Muchas gracias por la invitación, Crismer. Lo que lo digo yo, muchísimas gracias y esperamos poder llegar a más seguidores, ¿no? con esta entrevista. Hoy queremos conocer la historia de Pacarina. Todos hemos escuchado muchas canciones, hemos bailado con ustedes también, cantado, compartido muchas experiencias con amigos seguramente, en muchos acontecimientos familiares, sociales también. Pero ¿cómo es que surge este grupo referente de la música cusqueña? ¿Cómo surge Pacarina? ¿De quién nace la idea? ¿Cómo es que se encuentran tanto John como Michelle y deciden formar lo que es ahora Pacarina? Bueno, con Michelle somos muy amigos desde pequeños, somos vecinos de barrio y de hecho la música siempre ha estado en nuestras vidas, ¿no? Tuvimos la suerte de un día juntarnos una tarde en mi casa. Recuerdo que yo llegué del extranjero, Michelle también ya estaba acabando un proyecto musical y conversamos y es que decidimos hacer Pacarina, ¿no? Juntarnos y trabajarlo de una manera profesional, porque ambos creo que teníamos sueños grandes y pienso que los sueños están para hacerse realidad. Es así que nos juntamos y a fines del 2013 es que empezamos a grabar nuestra primera producción musical, el cual lleva como título Palomita, que es una gran composición de Michelle. Es un tema muy maravilloso que muy pronto también vamos a lanzar el videoclip, ¿no? Es así que desde el 2013 Pacarina se crea, pero recién a partir del 2015 es que salimos a la luz, ¿no? Claro, y además también comentar que esta propuesta nueva surge además, valga la redundancia, proponiendo temas nuevos, composiciones en este caso de ambos y con una proyección más global, más general. Michelle, siempre has estado involucrado con la música. Coméntanos un poco sobre tus inicios antes de Pacarina, lo que fue tus proyectos antes de Pacarina. Bueno, sí, la verdad creo que la música ha estado en nosotros desde niños y yo vengo practicando la música desde los 17 años, digamos formalmente, ¿no? Porque anteriormente sí cantaba, trataba de aprender y desde inicios yo he tenido algunos proyectos. El primer proyecto al cual he pertenecido o hemos hecho es con un amigo, al cual le mando un saludo para Herbert Vizcarra. Uno de los proyectos formales que hice fue con él, el primer proyecto creo que el más elaborado se podría decir, un grupo que habíamos hecho se llamaba Semblanza, en el cual estuvimos muchos años. Posterior a eso intenté hacer otro proyecto que quedó ahí en stand-by, y ya después con John nos juntamos, porque la verdad es que sí, somos amigos desde pequeños. Como lo mencionó, somos amigos de vecinos y tenemos el mismo sueño, ¿no? Y eso es en lo que trabajamos ahora, ¿no? Cumplir nuestros sueños con la música. Tanto John y tú comentan sobre la gran amistad que existe tras de este proyecto que es Pacarina y este sueño que vienen llevando desde niños. Hablemos de las influencias que tuvieron
de repente aquellos tiempos, ¿no? Cuando ustedes aún estaban pequeños o en la etapa de la adolescencia, de repente, ¿a qué artistas escuchaban? ¿Cuáles eran las canciones de repente que marcaron en ustedes? Y para de repente hacer también ahí un punto de quiebre y decir, quiero también hacer esto, ¿no? O sacar una canción como esta, o en todo caso, hacer un proyecto similar a este. Bueno, de hecho que Cusco es una ciudad cosmopolita, muy importante, donde la música siempre va a llegar, no solamente en nuestro grupo, yo creo que en distintos géneros, ¿no? Y bueno, en lo personal, yo creo que hemos crecido en primer lugar con la música de los grupos cusqueños de ese entonces, como es Metáfora, Arcoíris, Queromarca, Grama, y muchos grupos de esa época que definitivamente eran muy buenas agrupaciones, muy buenos músicos, que hasta ahora todavía algunos de ellos están, a los cuales tengo aprovecho de mandar saludos. Y yo creo que en lo personal fue la primera influencia, ¿no? De hecho, de ahí grupos del extranjero también muy reconocidos como Son Jarca, Sillapo, Calamarca, y también grupos de renombre nacional, ¿no? Como tal vez los Gaitán Castro en su momento, que fueron un ícono dentro de la música andina peruana, un antes y después, creo, porque después de ellos ya vinieron artistas que ahora, digamos, están en plena actividad, de hecho, como son Max Castro, Antología, el gran William Luna, paisano nuestro. Y yo creo que la música no tiene límites, ¿no? De hecho que uno como fans puede seguir a un artista, pero para poder hacer música, para poder componer, de hecho que uno va a mezclar muchas cosas, ¿no? Las vivencias, estilos de música. Y una vez más, digamos, en lo personal, yo creo que he tenido la suerte de poder disfrutar, de poder escuchar, de poder ver a muchos artistas acá en Cusco, ¿no? Y hemos tenido la suerte de tener un festival internacional en el Cusco que en ese entonces traía a los artistas top del momento. Del mundo. Claro, entonces de hecho uno soñaba, wow, yo quisiera estar en ese escenario o algún día quisiera ser como ese artista, ¿no? Entonces, definitivamente estamos en el camino. Yo creo que la constancia, la perseverancia va a hacer que uno pueda llegar a su objetivo, ¿no? Entonces, agradecer a Dios, a todas las personas que siempre nos acompañan para poder hacer realidad nuestros sueños. Al público también, que siempre es parte acompañan este proyecto, corean las canciones, bailan también en cada uno de sus shows. Mencionabas a muchos artistas de la industria, tanto de la industria peruana como también de la industria a nivel mundial, ¿no? ¿Cuán complicado fue para Pacarina insertarse a la industria musical peruana? Bueno, yo creo que más que digamos lo complicado para poder contrarrestar eso, se podría decir que la constancia, el buen trabajo y el orden hacen que uno pueda integrarse, ¿no? De pocos. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Tratamos de entrar poco a poco, siempre siendo constantes, buscando nuevas alternativas, tratando de hacer composición, porque se puede entrar a la música con música que ya hay, ¿no? Los covers que nosotros conocemos, pero también se pueden entrar con nuevas propuestas, y esas nuevas propuestas son composiciones, ¿no? Que es lo que nosotros siempre tenemos en mente, ¿no? Vender eso. Y hablando ahí... Y creo algo muy importante, ¿no? Que también es una recomendación para muchos. Lo primero es, creo, concentrarse en el trabajo de uno. A veces vemos algunos compañeros que están más pendientes del trabajo de otros. Y yo creo que cada uno tiene su calidad, cada uno tiene las oportunidades, cada uno tiene las fortalezas, ¿no? Y lo que hemos hecho con Michel tal vez es eso, ¿no? Concentrarnos en nuestras capacidades, concentrarnos en lo que tenemos y creer en nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que eso ha sido fundamental para que Pacarina tal vez levante polvo o llame la atención en un momento y digamos, mira, estamos naciendo, estamos aquí. Y también, digamos, algo fundamental
es que nosotros decidimos sí o sí entrar con composiciones, ¿no? Claro. De verdad, a veces en un inicio es algo complicado, ¿no? Incierto, pero agradecemos a Dios que tal vez nos ha permitido, nos ha dado un don, ¿no? En lo personal, por ejemplo, Michel tiene canciones muy bonitas, y eso también ha ayudado a que, digamos, Pacarina pueda tener algo particular, ¿no? Y cuando empezamos con nuestro primer show, recuerdo en el Cucus, tal vez éramos uno de los nuevos grupos, tal vez único en ese momento, que sí tocaba al menos 2 canciones propias, ¿no? Entonces, tal vez en un inicio el público no conocía la canción, pero ahora, pasado unos años, podemos decir que mucha gente conoce nuestras canciones, ¿no? Y es importante resaltar esto, ¿no? Porque Pacarina, desde los inicios, ha decidido apostar por las composiciones. Es complicado para un artista, de hecho, de repente lanzar una canción que el público no le conoce porque estás con la incertidumbre de que les va a gustar o no, lo van a aceptar o no. Sin embargo, Pacarina tomó el riesgo, asumió el riesgo y siguió promoviendo las composiciones propias. Y justamente vamos a entrar a hablar respecto a esto, a las composiciones. John mencionaba, Michel tiene muchas canciones bonitas y por su parte también John, compositor, tiene muchas otras canciones también. Hablemos sobre este don de componer. Primero cuéntenos de qué surge todo esto, qué vivencias los han llevado, Sin llorar, decepciones por favor. amorosas. Sin llorar. Sí, lo que mencionas es cierto, ¿no? John también tiene bastantes composiciones. Él escribe muy bien. Tiene canciones que todavía no se han hecho públicas, pero ahí lo tenemos. Pronto seguramente lo van a escuchar. Bueno, yo pienso que la composición, más que digamos el hecho de lo musical, es el hecho de las emociones, ¿no? Uno compone de acuerdo a las emociones, las experiencias. Particularmente yo considero que la música, más que un hecho sencillo de hacer música, es un hecho de sentimientos. Entonces, al momento de hacer una canción, uno particularmente, como te digo, yo siento cuando hago una canción, le busco una melodía primeramente, y bueno, hago que esto sea, digamos, una conjunción con las letras, y sí, se compone, creo, de todo, o sea, las experiencias, los sentimientos, ¿no? O en general las emociones. Pienso que la composición no es fácil, pero se tiene que atribuir más a una cuestión de emociones para mí. Claro. En tu caso, ¿cuál es la canción que te ha traído más satisfacciones? Que digamos, también de repente te ha costado hacerla, pero a la vez al plasmarla, ya hacer el proyecto, hacerlo realidad, te ha traído pues las alegrías, ¿no?, que esperabas. Bueno, en realidad yo pienso que todas las canciones tienen una particularidad, ¿no?, en cada una de ellas. Sin embargo, podría mencionar el tema Palomita, que lo he hecho, creo que en un momento preciso. Es de las canciones que he compuesto que más me gusta, pero sin embargo hay otras, ¿no? O sea, no podría decir que una y otra. En realidad es una de las que más me gusta. Aparte tenemos otras que se han lanzado, pero bueno, si tú me preguntas directamente, pues te diría Palomita, ¿no? Y de hecho que nosotros también podemos cantar un poquito de Palomita a capela ahí para que nuestros oyentes también vivan un poquito de lo que es esta canción. Y acá Michel nos está contando un poco que también surgió en un momento importante de su vida, con algunas vivencias ahí, tras de repente algún sentimiento fuerte que estaba dentro de él. Ok, vamos a hacer una partecita, una fracción de esta canción. Un poquito de Palomita. Un poquito de Palomita. Mi palomita que andas volando, ¿por dónde andarás? Alzaste vuelo ya. Tú sabes, vida, que perduroso ha sido nuestro amor. Ay, mi corazón. No, palomita, no mates la ilusión, pues este corazón solo vive por ti. Es una fraccioncita de la canción. Qué bonito.
hemos traído muchos recuerdos a la mente de Michel. Seguramente. Por tu parte, Johncito, si hablamos del tema de las composiciones, ¿no? Nos comentabas que a pesar de no haber tenido influencia familiar en la música, siempre la música ha sido algo que te ha llamado, que te ha gustado y que al final ha predominado, ¿no? Porque tú de profesión eres economista y ahora, digamos, encontraste ese balance, ¿no? De poder fusionar lo que es tu carrera y también la pasión que tienes por la música. Sí, bueno, definitivamente la música siempre va a ser lo más importante en mi vida, ¿no? Yo creo que el éxito en la vida es ser feliz, trabajar en lo que te gusta. Y creo que en lo personal, la vida sin música no sería vida, ¿no? Y agradezco a Dios que me permita trabajar en lo que tanto me gusta, porque gracias a la música he conocido a mucha gente, he visitado muchos lugares, he disfrutado de muchos momentos y definitivamente la música lo es todo para mí. Y es algo que me hace muy feliz, ¿no? Claro, y nosotros agradecemos también el hecho de que sigan trabajando por sostener este proyecto y también por llevar la música, el nombre del Cusco, ¿no? De la mano de Pacarina a los ojos del Perú y del mundo también. Hablemos de algunas experiencias que siempre como músico, en vista de que también se trabaja con un equipo que está detrás y también por otro lado con toda la gente que escucha y que espera de ustedes, que espera de cada agrupación. ¿Qué experiencias de repente así anecdóticas nos podrían contar? Aquello que pasa detrás del escenario y la gente no lo ve y tienes que resolverlo, ¿no? En el momento y para que todo salga bien. Bueno, yo creo que hay muchas experiencias que nos han sucedido. Tú también, de hecho, que has pasado esas experiencias, ¿no? Hay, digamos, experiencias económicas cuando quien te contrata te dice, sí, no te preocupes, te voy a cancelar, voy a tocar. Uno toca todo feliz y al final no hay tal vez el promotor, ¿no? No te responde las llamadas, pero igual hay que darle. Yo recuerdo uno, bueno, no sé si gracioso o tal vez algo que nos puso en apuros fue que teníamos una presentación en Lima y luego acá en Cusco, ¿no? Sí, pegaditos. Y Michel pensaba, digamos, en viernes era en Lima y sábado en Cusco. Y sacamos los pasajes aéreos para retornar sábado y nunca nos pusimos de acuerdo, o sea, nunca nos habíamos fijado que el pasaje de retorno estaba para el domingo. No, para viernes. Para el viernes. Ajá. Claro, se viajó jueves y el pasaje de retorno para viernes. Y cuando ya se va al aeropuerto, Nietzsche dice, oye, el pasaje era para ayer, ¿no? Y el show era el día sábado en Cusco. Y ese rato a corretear, a ver y comprar un pasaje de momento a veces sale caro, ¿no? Claro. Pero normal, felizmente llegamos para el show, todo normal. Salió carísimo, al final esa presentación fue para pagar los pasajes, pero lo importante era cumplir, ¿no? Claro, y mencionamos esto porque el público ve lo bonito en el escenario, ¿no? Pero tras de ello hay muchísimas situaciones que hay que superar para que el show pueda salir bien y además el público se merece siempre lo mejor de los artistas y como en este caso Pacarina siempre también demostrando lo mejor en los escenarios. John, Michel, ha sido todo un honor poder hoy día conversar con ustedes, compartir un poco de lo que es la historia de Pacarina, que es un grupo que estoy segura que va a seguir dándonos muchas alegrías. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación a tu programa, Cusicuy Podcast, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Saludar a todos los amigos que nos siguen en redes, a todos los amigos que siguen a Pacarina y de manera especial quiero saludar a todos los chicos de la banda, a todos y cada uno de ellos que pronto nos vamos a estar juntando y muchísimas gracias por este momento. Gracias a ti, Michel. Johncito, para despedirnos también coméntanos sobre lo que se viene y lo que el público tiene que estar ahí esperando de Pacarina. Bueno, este año hemos cumplido 9 años de creación. Por todas las circunstancias tal vez no hemos podido celebrarlo como se debe, pero estamos justamente preparando un aniversario que va a ser muy bonito, que va a contar
con varios invitados, donde también vamos a presentar canciones nuevas. Y de hecho que lo estamos trabajando, cuidando cada detalle con mucho amor. Esperemos que en los próximos días podamos anunciarlo, ¿ya? Y también continuamos produciendo más canciones, nuevos videos, que es lo importante, porque es también algo que siempre nos va a gustar, ¿no? Y yo creo que las composiciones van a seguir viniendo y cada vez tal vez mejorando y siempre dando lo mejor de nosotros. Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Ha sido Gracias, todo lindo poder conversar con ustedes. Estoy segura que muchos de los seguidores suyos también ahí están conociendo un poco más de lo que es la historia de Michelle, la historia de John también. Gracias a ustedes por continuar acompañando cada uno de los episodios de Cusicuy. Sigue aquí, vamos a seguir compartiendo mucho más historia con muchos más artistas. Chao, chao. Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusicuy Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Cusicuy Podcast, no te lo pierdas.